esta curva de par interno con respecto a la velocidad y en la que indefectiblemente yo tenga esta curva de par resistente como función de la velocidad. ¿Qué pasa? Depende. Si este motor es de jaula de ardilla, ¿con qué nos encontramos? El par resistente de equilibrio está por arriba del par de cortocircuito, y si yo tenía que mantener esta relación cortocircuito sobre nominal 1,2 a 1,6, así yo lo logre hacer arrancar empujándolo a mano, cuando se equilibre en este punto va a quedar con una velocidad demasiado baja y con un consumo de corriente demasiado alto que le va a terminar acortando la vida útil por sobrecalentamiento. Salvo que lo meta dentro de un freezer a trabajar para mantenerlo frío. Y ahí no le acorto la vida útil, pero no es lo más eficiente mantenerlo refrigerado de esa manera. Entonces, si es un motor de jaula de ardilla no lograría arrancar, salvo que le conectemos un sistema de arranque que se lo garantice, pero el motor de por sí no. Pero sí podemos acudir a este jueguito que hacíamos recién de incrementarle la resistencia al rotor si tuviésemos un rotor bobinado al que le podemos conectar resistencia en serie. ¿Por qué? Porque con un valor de resistencia perfectamente calculado, yo podía, como deslizamiento, tirar hacia la derecha el máximo par. Como velocidad, llevarlo hacia la izquierda. Es decir, podría acomodar tal vez una curva como esta, en donde ahí sí ya logro arrancar porque paso a tener un par acelerante, perdón, este que habíamos marcado acá, par acelerante, de diferencia entre par motor y par resistente. Y ni hablar si con un segundo escalón de resistencia traigo el par máximo para velocidad igual a 0, es decir, me acomodo con una curva como esta. Tengo todo de par acelerante. ¿Con cuál curva trabajaré? Con una que supere el momento resistente. Bien, pero ahí hay una cuestión. Cuando estudiamos en la primera clase de máquinas asíncronas que los sistemas de resistencia se conectaban para el arranque, pero en la medida que la máquina tomaba velocidad, le reducíamos la resistencia hasta cortocircuitarla, dejar en cortocircuito el rotor y levantar las escobillas incluso para que no se desgasten. ¿Qué quiere decir? El motor al fin y al cabo siempre termina funcionando con la característica original. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. P sub Q igual a S por P sub A. O P sub MI igual a P sub A por 1 menos S. Vengamos acá. Si yo lograra que con la curva original el motor, así sea empujándolo con las manos, arranque, se equilibraría en este punto los pares y trabajaría con esta velocidad N'. Si en cambio lo hice arrancar con un primer escalón de resistencia, se equilibraría en esta velocidad N segunda. Pero si decidí hacerlo arrancar rápido con el máximo par y le dejé toda la resistencia conectada, el equilibrio se logra acá en esta velocidad N tercera. ¿Qué quiere decir? Mientras más resistencia tengo conectada en el rotor artificialmente, más pequeña es la velocidad a la que se equilibra el par motor y el par resistente. Es decir, tengo un motor de 3000 RPM pero que está funcionando a 2100. Cuando yo quiero que funcione lo más próximo a 3000. ¿Se entiende? Sumado a eso, mientras más pequeña es la velocidad, ¿qué pasa con el deslizamiento? Más pequeña la velocidad, más grande el deslizamiento. ¿Qué pasa con las pérdidas en el cobre del rotor? Son proporcionales al deslizamiento. ¿Qué quiere decir? Toda la potencia es igual a fuerza por velocidad, par por velocidad de giro. Cada revolución por minuto que yo pierdo de velocidad es menos potencia mecánica que produzco. Pero toda esa potencia el motor la sigue consumiendo. ¿Y a quién se le entrega? A la resistencia que tengo en el rotor. Estoy produciendo calentamiento global. Ni más ni menos que eso. ¿Sigo consumiendo la misma potencia cuando hicimos el diagrama hidráulico? Sigo consumiendo la misma potencia P sub 1.
Pero la potencia útil es cada vez más chica. ¿Por qué? Porque tengo la potencia P sub Q2 variable. Mientras más grande es P sub Q2, menos potencia útil, pero igual potencia consumida. Pierdo rendimiento. Salvo que quiero usar ese calor para calefaccionarme en el verano, en el invierno. Al revés. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Tratar de optimizar y tener siempre el mayor par acelerante. ¿Por qué quiero tener el mayor par acelerante? Porque el par acelerante es igual a momento de inercia por aceleración angular. Momento de inercia del sistema rotante. Momento de inercia, aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Si yo digo delta, pongámoslo de otra manera, para acelerante igual ahora a momento de inercia, vamos a hacer una variación delta omega con respecto a delta t y digo delta t es el periodo de tiempo en el que el motor lo conecto a la red y llega a su punto de equilibrio en cualquiera de sus curvas. ¿Qué ocurre? Si despejo delta t, que es el periodo de tiempo en el que va a arrancar, es igual a momento de inercia multiplicado por delta omega dividido par acelerante. Estos motores, cuando están arrancando, consumen entre 5 y 7 veces la corriente nominal. Por ende, yo quiero que el periodo de arranque sea lo más corto posible. ¿Por qué? Porque durante todos los segundos en que está circulando esa corriente, me está recalentando los cables, me está produciendo pérdidas en los cables, caída de tensión que la ven los vecinos, y a su vez esa sobrecorriente me está recalentando el motor. ¿Qué queremos hacer nosotros? Entonces, que el periodo de tiempo de arranque sea el menor posible. Hay dos alternativas de lograrlo. Reducir el momento de inercia que está en el numerador. Cuando yo tengo un diseño concreto y que es el más eficiente del motor, no le puedo cambiar el momento de inercia. ¿Qué puedo hacer? Incrementar el momento acelerante, que es la diferencia entre par motor y par resistente. ¿Cómo hago para incrementarlo? En este motor, con la curva original no lograba arrancar. Con la primera arrancaba con este par acelerante de despegue y con la segunda, en cambio, con este par mayor. ¿Qué quiere decir? La primera curva me va a garantizar, en realidad si lo vemos al revés, la 1, la 2 y la 3, la curva 3 me va a garantizar un arranque más rápido. ¿Por qué? Porque con respecto al par resistente tiene el mayor par acelerante. Pero en la medida que el par motor se va reduciendo, llega un punto en que pasa por debajo de la curva 2. ¿Qué hacemos en ese momento? Desconectamos un primer bloque de resistencia y nos quedamos con la curva 2. De manera que tomamos esta. Y el par acelerante vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque tenía este valor, en la medida que se iba achicando, cambiamos de resistencia y tomamos la otra curva. En la medida que se va achicando nuevamente y tendería a equilibrarse en la velocidad de la segunda, puenteamos totalmente la resistencia, lo dejamos en cortocircuito y tomamos la curva original hasta que se equilibra sin resistencia conectada en serie en el rotor. De esa manera tuvimos a lo largo de las tres curvas siempre el máximo par acelerante. Redujimos el tiempo. Pero a su vez esto tiene un efecto adicional. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista del circuito equivalente, ¿qué ocurría? La corriente I sub 1 que mi máquina consume es igual a la corriente de excitación I sub 1E, que es constante, más la corriente I sub 2'. Si yo artificialmente a esta máquina, acá, a través de los anillos rozantes, le agrego una segunda resistencia para mudarme a la curva 2 y una tercera resistencia para mudarme a la curva 3, voy a tener la resistencia 2', una resistencia adicional' y una resistencia adicional segunda. La suma de tres resistencias. ¿Qué pasa cuando incremento la resistencia del rotor? Dos cosas.
Misma tensión de alimentación, misma fuerza electromotriz, pero mayor resistencia quiere decir mayor impedancia. Si para igual fuerza electromotriz tengo mayor impedancia, ¿qué pasa con la corriente? Baja. Si baja la corriente I2, a pesar de que mejoró el par, ¿qué pasa con la corriente I1? Recordemos esto. La corriente I1 vectorialmente es igual a I1E más I2'. Si yo logro con ese incremento de incrementar la resistencia, se reduce la corriente I2. Al reducirse I2, se reduce I1. Entonces, mejoré el par y bajé la corriente. Recordemos, la corriente sin resistencia de arranque es hasta 7 veces la nominal. Si la logro bajar, mejoro la condición de arranque y mejoro el par. ¿Se entiende? Y a su vez tenemos un enorme problema, el coseno de phi de estos motores que tienen una alta componente de excitación. Magnetizante de excitación, perdón. En la medida que yo le incremento la resistencia al rotor, la corriente rotórica se hace más resistiva, por ende menos inductiva. Mejora el factor de potencia del rotor. Y el factor de potencia del rotor, los otros días cuando estudiamos el diagrama vectorial, repercute sobre el factor de potencia del estator. Cuando dibujábamos los otros días el flujo, las fuerzas electromotrices E2 y E1, acá teníamos la corriente de excitación, I1E, y teníamos acá la corriente I2, por ende la corriente I2'. Cuando yo invertía la corriente menos I2', acá aparecía la corriente I1 y acá de alguna manera aparecía Φ1. Si yo mejoro a partir del incremento de resistencia, mejoro el factor de potencia del rotor, ¿qué hago? Que la corriente I2 se ponga más vertical, que la corriente I2' se ponga más vertical, que esta se ponga más vertical y que I1 se mejore, desde el punto de vista del factor de potencia. ¿Y en qué influye esto? Hemos borrado la ecuación del par, pero el par interno era igual a 1 sobre raíz de 2, P por phi, zeta 2, M2, N2. I2, coseno de Φ2. Si mejoro el factor de potencia del rotor, ¿qué pasa con el par interno? Mejora también. Reduje levemente la corriente o mejoré la cuestión de corriente, por lo que afecta acá también, me tendería a reducir un poco el par. Y es lógico, me lo reduce en la medida que la máquina toma velocidad, pero mejoré el par de despegue y el par acelerante. Total, a la resistencia después las termino desconectando, pero mejoré sensiblemente el coseno de phi y con eso termino mejorando el par. Entonces el incremento de resistencia me ayuda a incrementar el par nominal, el par de funcionamiento del motor a bajas velocidades, optimizando el par acelerante, reduciendo el tiempo de arranque, reduciendo la corriente para que no me afecte tanto a la red, mejorando el factor de potencia. Y el factor de potencia del rotor incide sobre el par interno, mejorándolo, pero a su vez incide sobre el ángulo de fasaje de la corriente I1, o sea, el coseno de phi con el que está consumiendo la máquina. Entonces, es beneficioso por todos lados. ¿Cuál es la única complicación que tiene este sistema? Necesitamos sí o sí tener un rotor bobinado con los arrollamientos accesibles desde el exterior a través de anillos colectores. Y los motores que vienen para esto, más hoy por hoy que ya se dejan en manos de controles electrónicos, son todos jaula de ardilla. Entonces esto casi que es pasado, pero vale la pena mencionarlo porque no es poco común que por ahí uno se tropiece con este tipo de motores. Cuestión asociada a esto. Son costosos los sistemas de arranque. ¿Por qué? Porque necesitamos tener resistencias conectables de manera automática. No es que esto lo hacemos manualmente. ¿Por qué? Porque si desde que el motor es conectado a la red hasta que llega a la velocidad nominal transcurren medio segundo, tengo que tener perfectamente sincronizado en el momento en que se conectan todas las resistencias. Cuando llegué a este punto, que tengo que calcular en cuánto tiempo es para que un temporizador me desconecte un tramo de resistencia, para poder tomar esta curva en el momento apropiado, y cuando llego justo a este punto en el que también tengo que calcular el tiempo, desconecte la otra resistencia y deje todo en cortocircuito. Porque si no, automáticamente el motor va a llegar acá,
Cuando llegue acá y le desconecte esta resistencia, va a tomar esta curva y va a llegar acá, de acá va a llegar ahí y ahí. Me perdí todo el par acelerante que me proporcionaba la máxima amplitud de las curvas. ¿Se entiende? Entonces hay todo un razonamiento y un cálculo para hacer detrás de eso, más allá del costo que implica implementar el sistema. ¿Dudas respecto de esto? Algo que no les dije al comienzo de la clase. Ya. El tema de examen. Una consulta de borde gráfico. ¿Cómo era que una máquina que está ahí en el par acelerante? ¿Cómo fue que explicó con respecto a otra curva que era posible correr la curva? ¿Qué iba haciendo allá? ¿Modificaba el deslizamiento? Claro, según esta expresión, el deslizamiento al que se produce el par máximo es igual a la relación entre la resistencia del rotor y la reactancia del rotor. Ese deslizamiento también está acá. Saquémoslo en limpio, así se lo explico de nuevo. En dos curvitas rápidas, sin tanta raya, sin tanta explicación. Yo puedo tener mi característica par deslizamiento o puedo tener mi característica par velocidad, que es la misma pero rebatida. En las dos, si es el mismo motor, tengo el mismo par máximo y en las dos tengo el mismo deslizamiento del par máximo. El deslizamiento del par máximo es igual a la relación R2 sobre X2. El par máximo, medido en ordenadas, es la constante K que vimos cómo se calculaba dividido 2x2. Por ende, el deslizamiento depende de la resistencia, pero el par máximo no. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Incrementar la resistencia. Si incremento la resistencia, se incrementa el deslizamiento del par máximo. Es decir, me muevo hacia la derecha acá o me muevo hacia la izquierda acá. ¿Esas resistencias son las que puede...? Yo le conecto en serie al rotor desde los anillos rozantes. Ahora, que yo modifique esas resistencias hace que el par máximo no cambie. ¿Por qué? Porque no depende de la resistencia del par máximo. Entonces, le incremento un escalón de resistencia y esta curva se acomoda acá. Y esta curva se acomoda acá. Le incremento otro escalón de resistencia y esta curva se acomoda ahí y esta curva se acomoda acá. Cuidado, tenía un alumno que trabaja todavía, por suerte, en un colegio técnico y después de esto se puso a hacer pruebas con motores y decía que empeoraba la situación. En lugar de haber un motor que normalmente arrancaba sin necesidad de resistencia, le ponía en serie resistencias al rotor y dejaba de arrancar. Entonces vino a acusarme de que era todo mentira. ¿Qué es lo que ocurrió? Él probó con resistencias que tenía ahí de los circuitos con los que hacían práctico en el laboratorio. Acá la relación que tiene que modificarse es muy finita, porque es cuánto varía la resistencia con respecto a la reactancia, que son valores muy pequeños. Él le ponía resistencias muy grandes. Al ponerle resistencia muy grande, ¿qué hacía? A esta curva la llevaba allá. A esta curva la traía acá. Llegaba al par máximo, pero por acá, en un punto que no era útil de trabajo. Entonces, para velocidad igual a 0, en lugar, primero equiparó el par, o incluso tal vez lo trajo más abajo todavía. Porque la acomodó mucho más acá hacia la izquierda y a esta mucho más allá hacia la derecha. Entonces, para el punto de deslizamiento igual a 1 o para el punto de velocidad igual a 0, en la medida que vos le vas incrementando resistencias, de la original que estaba acá, de la segunda que estaba acá, de la tercera que estaba acá, crecieron. Desde la 1 a la 2 a la 3. Pero si le sigo incrementando resistencias, al punto del par máximo lo traigo más acá y el par comienza a decrecer. Entonces tendría acá la curva 4 y acá tendría la curva 5, pero que ya no me sirven. Me traen a un par de despegue mucho menor que el que tendría sin resistencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces hay que calcular exactamente cuál es el valor de resistencia que se necesita y en cuánto tiempo hay que desconectarla para que pueda ir siempre montado sobre la curva que envuelve por arriba de todo el conjunto de curvas.
¿Se entiende? Sí. Mira. Menos mal que está lejos. Lo compró. No, es que me enferma esto que me haga perder tiempo, Fito. En el fondo lo que uno hace en realidad, variando el R2, es torciendo el flujo del rotor, ¿no? ¿Cómo torciendo el flujo del rotor? Porque si cambias el coseno de phi, en realidad el flujo lo debe estar poniendo más cerca algo así. Cambias la relación de fase entre el flujo estatórico y el flujo rotórico para que se combinen de diferente manera. A igual resultante, reacomodas todo. Pasamos a otro tema que, como me olvidé de decirles en la primera vuelta, no hace falta que se los diga ahora tampoco. Con este tema, aprovechando que están grabando, así se circulariza, se viraliza esto, reprobé a mi primer alumno. Reprobé por primera vez a un alumno en el primer examen que me tocó. Nos daba un estímulo. ¿Cómo? Vos le he dicho que lo aprobó y nos daba un estímulo. Pero después recuperó y se presentó de nuevo y aprobó fácil. Se llama diagrama circular, no circular. De la misma manera que en la máquina síncrona teníamos un diagrama circular, en la asíncrona también. En la síncrona lo determinábamos a partir de magnitudes magnéticas y su campo de excitación, de reacción de inducido y resultante y su relación con las fuerzas electromotrices. Acá lo vamos a sacar del circuito equivalente. Para el diagrama circular vamos a trabajar por simplicidad con el circuito equivalente aproximado. ¿Se acuerdan de qué era el circuito equivalente aproximado? Era un circuito al que le cambiábamos de lugar la rama de excitación para hacer que no se vea alterado el flujo por las variaciones de carga, pero haciéndole unas correcciones. Entonces teníamos la alimentación primaria, una resistencia a la que le íbamos a llamar RE' y una reactancia XE', distinta de RE y XE originales de pérdida en el hierro y de magnetización. Ahí le tenemos que introducir correcciones para que no se nos distorsione el diagrama. Y desde acá teníamos la resistencia R1, la reactancia X1, la resistencia R2', la reactancia X2', la resistencia RC', y si analizamos las corrientes teníamos la corriente I2' circulando por la rama secundaria, en donde ahora en la rama secundaria tenemos a R1 y X1, la corriente I1E' de excitación diferente de la I1E anterior por las correcciones que vamos a hacer acá, la corriente I_FE' diferente de la que teníamos en el circuito equivalente real, porque tenemos que hacer una corrección en la resistencia, y sí la corriente de magnetización idéntica, porque la corrección que vamos a hacer en la reactancia de magnetización es para que la corriente se mantenga constante. De la suma de I1E' más I2', por el sistema de ecuaciones de las mallas, obtenemos la corriente I1 que a través de la tensión U1 de fase circula en, valga la redundancia, esta fase de la máquina. Todo este diagrama tiene magnitudes por fase. Entonces son la resistencia y reactancia de una fase y la tensión de alimentación de una fase. Más allá de que después la máquina sea bifásica, trifásica, hexafásica o de lo que fuera. Correcciones que tenemos que hacer para RE y XE, que por eso ahora se llaman primas. La reactancia XE' es igual a la reactancia XE que teníamos en el circuito equivalente, en el real, perdón, más un valor de reactancia igual a la reactancia X1. ¿Por qué? Porque en el circuito real la rama de excitación estaba acá. La corriente I sub mu que circulaba por acá, circulaba por XE, pero también circulaba por X1. Ahora circularía solo por XE. Si yo no hago esa corrección, ¿qué ocurre?
Ahí. Una corriente antes circulaba por X1 más XE, impulsada por la tensión de sub 1. Si ahora impulsada por la misma tensión circulara solo por X1, por XE, perdón, ¿qué pasaría? A menor reactancia, mayor corriente. Se me distorsiona el valor de la corriente. Entonces, para que la corriente de magnetización se mantenga igual, incremento la reactancia XE en un valor X1. XE, la del circuito original, X1, la de la fase, que sumadas me dan la reactancia corregida de magnetización de mi circuito aproximado. De la misma manera, tenemos que corregir la RE'. Ahora, ¿qué vemos? XE' es mayor que XE, por como lo estamos calculando. Con RE' la relación es al revés. ¿Por qué? Porque la corriente I sub 1E' de excitación antes circulaba también por la resistencia R1 y producía pérdidas en R1. Si yo ahora hago que esa corriente deje de circular por R1, no voy a estar contabilizando correctamente esas pérdidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A RE' darle un valor tal para que siga disipando la corriente de pérdidas en el hierro, pero adicionalmente que disipe las pérdidas que antes la corriente de excitación producía en R1 y que ahora ya no le produce más. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que hacer un cálculo diferente, es decir, la potencia obtenida del número de fases por la resistencia RE' por la corriente I sub FE' al cuadrado, que es la potencia que vamos a disipar acá, tiene que ser igual a las pérdidas en el hierro que disipábamos antes por fase, más las pérdidas que producía la corriente I sub 1E en R1. M1 por R1 por I sub 1E al cuadrado. I sub 1E es la corriente de excitación que teníamos en el circuito real. I sub 1E' es la que tenemos ahora en el aproximado. Entonces tenemos que relacionar un circuito con el otro. Si de acá despejamos RE' es igual a las pérdidas en el hierro que teníamos antes y que ahora seguimos teniendo, más M1 R1 I sub 1E al cuadrado dividido M1 por I sub FE, I sub FE' al cuadrado. Esa resistencia RE' ¿será mayor o menor que la RE que teníamos en el circuito real? Mayor. ¿Mayor? ¿Por qué? Porque tiene que ser la misma corriente. No, tiene que disipar la misma potencia. Si a igual tensión de alimentación tiene que disipar mayor potencia, ¿la resistencia tiene que ser mayor o menor? Pongámoslo en el ejemplo de una lámpara incandescente. Una lámpara de 100 vatios, ¿tiene mayor o menor resistencia que una de 25 vatios? Menor, o sea, Exacto. Para que disipe mayor potencia, la resistencia tiene que ser menor. Más allá de que la potencia sea igual a la resistencia por intensidad al cuadrado, y por ende, si yo reduzco la resistencia, digo, se me va a achicar la potencia, no. Porque esa reducción de resistencia se traduce en un incremento de la misma magnitud de la corriente, pero la corriente está al cuadrado. Entonces, reduzco la resistencia, pero incremento de la misma manera la corriente al cuadrado. Entonces, menor resistencia disipa mayor potencia. Entonces, RE', si hacemos la analogía con lo que hicimos con las reactancias, nos encontramos con que RE' es menor que la resistencia RE que teníamos en el circuito equivalente real. Bien, vamos a trabajar con la rama secundaria por el momento. I sub 2'. A ver, ¿en qué nos ayuda nuestro circuito equivalente aproximado? Que antes la rama secundaria era alimentada por una fuerza electromotriz igual a E sub 2. Esa E sub 2', era igual a E sub 1. Y E sub 1 era U sub 1 menos las caídas de tensión en las resistencias y reactancias primarias. ¿Hasta cuánto vale la tensión que me alimenta a la rama secundaria? Directamente U sub 1. Trabajamos con la tensión de la red. No tenemos que estar calculando una fuerza electromotriz secundaria.
¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no tenemos nada en serie antes de llegar a los bornes donde tenemos E sub 2'. E sub 2' es directamente igual a U sub 1. Por eso usamos el circuito aproximado. Entonces, I sub 2' va a ser igual a U sub 1 dividido, cortito hagamos, la impedancia Z2', que va a ser igual a U sub 1 dividido raíz cuadrada de R1 más R2' más RC' al cuadrado más X1 más X2' al cuadrado. Pero a su vez podemos armar acá nuestro triángulo de impedancias, en donde vamos a tener Z2', X1 más X2', R1 más R2' más RC', y vamos a poner entre la impedancia y la resistencia un ángulo que le vamos a llamar θ. ¿Por qué? Porque en realidad no es phi. ¿Por qué no es phi ese ángulo? ¿A qué le llamamos ángulo phi normalmente? Al ángulo de desfasaje entre la tensión y corriente de un circuito real. Phi sub 1, relación de fase entre la corriente primaria y la tensión primaria. Phi sub 2, ángulo de fase entre tensión secundaria y corriente secundaria. Pero acá tenemos una particularidad. Nuestro circuito secundario no es ni secundario ni primario. ¿Por qué? Porque suma magnitudes de los dos. Entonces por eso lo vamos a identificar con θ. No es ni siquiera el ángulo phi sub 2 propio real del rotor, porque en este rotor tenemos conectadas las magnitudes estatóricas, ni es el del estator porque tenemos conectadas las magnitudes rotóricas. Entonces por eso lo llamamos θ. Y de acá vemos que X1 más X2' es igual a Z2' por seno de θ. Por ende, Z2' es igual a X1 más X2' dividido seno de θ. Entonces vamos a decir I sub 2' es igual a U sub 1 dividido la impedancia 2. La impedancia 2 es X1 más X2' dividido seno de θ, que es por seno de θ. Y este ángulo θ que aparece acá es el que obtuvimos recién en el triángulo de impedancia. Vamos a hacer una demostración práctica ahora. Vamos a trazar el diámetro de una semicircunferencia